Tenemos hoy delante de nosotros para reflexionar algo acerca de un personaje que tiene enorme importancia y que se trata extensamente en la Biblia, que es Satanás. Hemos estado considerando algo muy superficialmente, muy por encima acerca de los ángeles, hemos visto su creación, hemos estudiado algo acerca de quiénes son, cómo funcionan, cómo se estructuran. Y hoy tenemos delante de nosotros este personaje del que la Biblia no solamente trata extensamente, sino que dedica de forma muy especial 2 capítulos para que podamos conocerlo de una forma mejor. No hay ningún ejército que salga a combatir contra otro en donde el Estado Mayor de ese ejército, los que van a dirigir a ese ejército, no estudien primeramente al enemigo. No se sale a combatir nunca sin conocer, por lo menos en una referencia lo más grande posible, más amplia posible, quién es el enemigo con el que vamos a enfrentarnos. Así ocurre también con Satanás. Satanás es potencialmente el enemigo de Dios. Y siendo enemigo de Dios, es enemigo de todas las cosas de Dios. Y como Dios tiene un pueblo que es la Iglesia, los creyentes, los salvos por gracia mediante la fe, nosotros somos objeto de las iras de ese enemigo de Dios, que como dice el apóstol Pedro, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Dice Pedro que lo hace como león rugiente, amenazante y al mismo tiempo peligroso también. Ahora, muchas veces nosotros tenemos inquietudes intelectuales y tenemos preguntas que nos formulamos acerca de Satanás y acerca de los demonios que la Biblia no contesta. Por tanto, aquello que la Biblia no responde con precisión, no dice o no da respuesta a lo que nosotros creemos, eso tenemos que dejarlo en silencio, porque la Biblia no es un libro de curiosidades, es un libro que revela y manifiesta quién es Dios. De manera que cuando estudiamos Satanás, la Biblia nos dedica un capítulo específico para hablar de Satanás en sí, de por sí mismo, sino de lo que Dios tiene que determinado que nosotros conozcamos acerca de Satanás. Entramos, por tanto, en este importante estudio y recuerdo que hay 2 capítulos en el Antiguo Testamento que hablan de él. Uno es Isaías 14. Y otro es Ezequiel 28. Si nos acordamos de los profetas en el orden, primero Isaías, después es Ezequiel, y memorizamos o nos acordamos del capítulo 14, que es el de Isaías, como Ezequiel viene después, el doble, 28. Isaías 14, Ezequiel 28. La Escritura revela la creación de Satanás. En el Antiguo Testamento se habla de la presencia de Satanás que viene en alguna ocasión a comparecer delante de Dios acompañando a otros ángeles. Dios no permite que ningún ser creado viva independientemente de él, sin rendir cuentas. De manera que Dios llama también a los ángeles y eso es una ilustración bíblica para que entendamos que el Creador controla el ministerio y la vida de todo cuanto Él ha creado. El Nuevo Testamento, lo mismo que el Antiguo, menciona a Satanás en muchos lugares. No hace falta que nos detengamos ahora para aprovechar el tiempo que tenemos en mencionar citas que hablan de Satanás en el Nuevo Testamento. Al principio, en la introducción, recordaba aquella expresión del apóstol Pedro que dice que Satanás como adversario, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. En cuanto a la creación, Satanás fue creado por Dios, no hay nada que Dios no haya creado. Y en Colosenses capítulo 1 y versículo 16 se nos dice que Dios creó todas las cosas visibles e invisibles. Y cuando hablamos de invisibles, no estamos refiriéndonos simplemente a criaturas que no pueden ser vistas con el ojo humano por su tamaño diminuto, como pueden ser las bacterias, los virus, del que tanto se habla últimamente. Está hablando de creación de espíritus, del mundo de los espíritus, ángeles, que nosotros no podemos ver, porque nosotros vemos las cosas materiales y no las cosas espirituales.
La referencia bíblica a la creación de Satanás está en la profecía de Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 13. Leemos ahí en la palabra del Señor: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por tanto, Satanás es un ser creado por Dios. Como todos los ángeles, excepto el hombre, como todos los ángeles, el conjunto de ángeles fue creado en una sola acción creadora de Dios y fueron creados antes que el hombre. De manera que cuando Dios estaba creando las cosas, ya lo hemos visto en uno de los estudios anteriores, cuando Dios creaba, los ángeles aplaudían la creación de Dios, festejaban la hermosura de la creación de Dios. Satanás, siendo un ángel, es también un espíritu. Cuando hablamos de ángeles no estamos hablando de espíritus infinitos, solamente Dios es infinito. Estamos hablando de espíritus limitados. Por tanto, Satanás es un espíritu limitado en cuanto a dimensiones espirituales creados por Dios. Pertenece dentro del orden de los ángeles a los querubines. Ezequiel, de nuevo, capítulo 28 y versículo 14, dice: tú, querubín grande, protector. Los querubines, lo hemos mencionado ya en uno de los estudios anteriores, los querubines son uno de los ángeles, del grupo de ángeles cuyo ministerio está en torno al trono de Dios. Viven sirviendo a Dios mismo en un entorno próximo a donde Él manifiesta su gloria. Los querubines son los custodios de la adoración, mientras que los serafines son los custodios de la adoración, mientras que los querubines son los custodios también de la santidad y de la alabanza a Dios. Pertenece al orden de los querubines y fue el ser más perfecto salido de la mano de Dios. Capítulo 28 de Ezequiel y versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora nota el versículo 15 también. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Dios preparó, creó, produjo, trajo a la existencia un ser perfecto en conocimiento y perfecto en dimensión intelectual. Algo más, era el ser más hermoso que Dios ha creado. No solamente pertenece a un orden de ángeles enormemente importantes dentro de la organización angélica de dimensiones espirituales notorias, sino que Dios lo dotó a este ángel, a este querubín, de una vestidura espléndida. Capítulo 28 de nuevo de Ezequiel y el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Este conjunto de piedras preciosas aparecen 3 veces en la Biblia. Una aquí en la vestidura de Satanás, otra en el pectoral del sumo sacerdote, sobre cuyas piedras, 12 piedras grabadas que llevaba sobre su pecho, estaban los nombres de las 12 tribus de Israel, y otra en los cimientos de la ciudad santa. Cuando se habla de piedras, vestido de piedras, por supuesto, si es un espíritu, no puede hablarse de un vestido material como el nuestro. Está hablando la Biblia, mediante una figura de lenguaje, de algo enormemente espléndido, hermosísimo, vistoso, para que entendamos que aquel ser creado por Dios, enormemente sabio, estaba también rodeado de una gloria personal en cuanto a sus vestiduras. Esto significa que el mismo fuego espiritual que había dentro de este ángel, como dice en la profecía, al final Dios retira fuego de él, este fuego especial brillaba, hacía brillar las piedras de su vestidura y manifestaba una hermosura singular.
Ahora, cuando Satanás es creado, no hay duda ninguna que es santo. Capítulo 28 de nuevo de Ezequiel y versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos. No solamente es bello, no solamente es un ángel de un orden especial, no solamente tiene una vestidura hermosa, sino que era perfecto. Y claro, viene aquí la pregunta, sin duda, que muchos tendrán al considerar esta verdad bíblica. Y si era perfecto, y era santo, y era sabio, ¿por qué motivo pecó? Bueno, yo no lo sé. No tengo respuesta a eso y la Biblia no lo da. La Biblia afirma simplemente que él pecó. Por tanto, es un contrasentido, digamos, para la inteligencia del hombre no poder responder a esta pregunta. Pero siendo el querubín más grande, tuvo también a su cargo la custodia, o el ministerio suyo tenía que ver con la custodia de la santidad de Dios. Así que en medio de la gloria absoluta de Dios, en donde él ministraba, de pronto Dios descubre pecado dentro de él. Y esto es sorprendente. Yo no puedo entender cómo se produjo cosa semejante, pero el hecho bíblico me dice solamente una cosa: Satanás cayó en el pecado. La Biblia enseña sobre el pecado de Satanás. Hace una afirmación: pecó. Pero no da las razones, porque la Biblia no está escrita para satisfacer mi curiosidad, sino para revelarme verdades que tiene Dios en su conocimiento y que me las comunica para que yo conozca cómo es Dios. Satanás fue perfecto en su existencia hasta un momento. Notad que ese versículo que leíamos antes, el versículo 15, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Por tanto, la perfección suya, la santidad de este ser, se mantuvo estable, se mantuvo en limpieza durante un tiempo, hasta que. Y la Biblia revela inmediatamente que ese hasta que fue hallada imperfección, fue hallado pecado dentro de él. Ahora notad algo, por favor. Satanás no había hecho nada, visiblemente hablando, por el que Dios detectara que estaba pecando. Pero Dios conoce todos los seres creados, sabe lo que hay en su intimidad y descubre que este querubín creado por él en perfección, en gloria, etcétera, etcétera, está contaminado. Lo vio sin necesidad de ninguna acción suya. Ahora, el pecado afectó totalmente a Satanás. Ezequiel capítulo 28 y versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. De manera que por las contrataciones, es decir, por el ministerio, por las acciones encomendadas por Dios a él, comenzó a dar rodeos, y en este dar rodeos, que implica un ejercicio activo de alguna cosa, en medio de esto, Satanás comenzó a verse a sí mismo y a dejar de ver a Dios. Este rodear, este dar vueltas a una cosa, está en la Biblia como ministerio satánico permanente. Y recordáis que antes lo mencioné 2 veces en esta reflexión, el apóstol Pedro, primera carta, capítulo 5 y versículo 8, dice que Satanás como león rugiente anda alrededor vuestro, dándoos vuelta, buscando a quien caer. Recordáis, los lectores de la Biblia, que cuando Satanás comparece con los ángeles delante de Dios y Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? La respuesta suya fue esta: de rodear la tierra. Y no significa en modo alguno que Satanás esté dando vueltas alrededor del globo terráqueo como si fuese un satélite. No. Él estaba dando vueltas en la tierra a alguien. Y este alguien era Job. Y no sabía la forma, la manera, cómo podía penetrar, cómo podía entrar para hacer caer a Job. Ahora, el orgullo se manifiesta en Satanás. Mirad, por favor, en el capítulo 28 de Ezequiel, versículos 17 y 18.
yo quiero que notéis la cantidad de veces que aparece ahí el pronombre personal tú. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. De manera que aquí tenéis un pronombre personal tú. Dios está viendo a Satanás, viendo su condición pecaminosa y dice, tú eres esto y esto y esto. Ahora, tómalo al revés. Mira el texto como si lo dijese Satanás y en lugar de un tú, tendría que utilizar un yo. Y tendría que decir, a causa de mi hermosura, de mi esplendor, de mi sabiduría. Cuando el hombre, el ser creado, el ángel en este caso, deja de ver a Dios y se mira a sí mismo, comienza a sentirse grande. Por eso la Biblia nos exhorta a los creyentes a mantener nuestra vida cristiana de una determinada manera, puestos los ojos en Jesús. Ahora, el pecado profanó a Satanás y de pronto Dios retira la gloria que le había dado. Versículo 18, final del versículo 18, dice, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. Por este acto, Satanás viene a ser un pecador, sujeto y esclavizado a su pecado. Satanás se levantó contra Dios y Satanás no puede dejar ya de hacerlo por una razón, porque su condición moral, natural, su ética espiritual es precisamente esta, luchar contra Dios. Y ese pecado generó en Satanás dos cosas, mentira y deseo de muerte. Cristo dijo que Satanás es mentiroso y homicida. Ahora, ya conocemos que Satanás cayó en el pecado. Fue el primer gran pecador de la historia del pecado en el universo, en la creación de Dios. Ahora, tengo que ir a Isaías para darme cuenta de los pasos en la caída de Satanás. Ezequiel me dice, mira, Dios descubrió que había pecado en Satanás. Bien. Dios retiró a Satanás del ministerio. Está bien. Pero ¿por qué motivo Satanás llegó a esto? Y tengo que ir a Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, para descubrir por qué razón Satanás cayó en este pecado. Y ahí nos da los pasos que él planeó en su corazón. Notad que no había ejecutado ninguno. Dios vio el pecado en el interior del ser creado por él. Ahora, notad Isaías capítulo 14. Primer deseo perverso de este querubín. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. La Biblia habla de las estrellas como forma figurativa para referirse a los ángeles. De modo que lo que él dice, yo voy a salir del lugar donde estoy. Los ángeles están en el cielo, tienen sus moradas en el segundo cielo, pero él dice, yo voy a subir ¿a dónde? Al cielo, donde Dios manifiesta su gloria, su grandeza, su perfección, y allí, junto al trono de Dios, voy a levantar mi trono. Y notad que dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Es decir, voy a levantar un trono paralelo al trono de Dios. Que Dios siga teniendo su trono y sea adorado si alguien le quiere adorar y se cuide de su universo si quiere cuidarse, pero yo quiero un trono donde pueda mandar, gobernar, ejecutar mi voluntad y estar rodeado de alguien que me obedezca. ¿Y quién va a ser? Bueno, los ángeles creados por Dios. Cuando este trono esté levantado, piensa Satanás en su interior, entonces Dios dejará de ser el soberano. Y alguien, un ser creado, alcanzará el propósito de gobernar. Yo no sé si los ángeles conocían el plan de Dios para el mundo en cuanto a la creación del hombre. No lo sé, no puedo afirmarlo, simplemente sugiero que Dios revela a los ángeles el proyecto de la creación y empieza a crear y los ángeles aplauden, digamos así, por lo que Dios está haciendo. Y Dios dice, voy a crear ahora un ser
a nuestra imagen y semejanza, que es el hombre, y lo voy a colocar en la tierra y le voy a dar un trono para que gobierne una porción de mi creación. De modo que Satanás dice, bueno, Dios pondrá a alguien gobernando en la tierra, pero yo voy a tener un trono mayor que el que Dios pretende para este ser que Él va a crear. Voy a levantar mi trono junto al trono de Dios. El tercer deseo impío está expresado en el versículo siguiente, en el versículo mismo que estamos leyendo, versículo 13, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esta referencia a los lados del norte está en el Salmo mesiánico, en el Salmo 48, que dice, grande es el Rey a los lados del norte. Está refiriéndose al propósito de un trono estable que Dios había determinado. Y dice, no será para el rey que Él determina, será para mí. Me sentaré a los lados del norte y recibiré la alabanza, la bendición que las naciones van a traer a ese que va a gobernar en el nombre de Dios en toda su creación. Cuarto deseo impío, versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. La nube en la Escritura es símbolo de la gloria de Dios. Dios había dado gloria a este ser que Él creó. El ministerio suyo en torno al trono de Dios era importante y Dios lo vistió con un ropaje acorde, en consonancia con el ministerio que iba a tener. Ahora, las nubes, dice la Biblia, que son la carroza de Dios y la gloria de Dios se manifiesta en las nubes. Por tanto, la idea diabólica del pensamiento de este ser caído ya en el pecado es que no me basta la gloria que tengo. Dios no me está tratando bastante. Míralo, el ministerio que me ha dado, la responsabilidad que tengo, los ángeles que estoy dirigiendo, la funcionalidad de mi ministerio. Dios no ha tenido bastante, no estoy bastante hermoseado, no tengo gloria suficiente. De manera que lo que voy a hacer es subir por encima de las nubes, en el sentido de adquirir una gloria mayor que la que tengo. ¿Sabéis que el anticristo surge por el poder de Satanás? Y dice que se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahí tienes a Satanás. Satanás quiere que la gloria que adquiera él de por sí, con su propia fuerza, sea superior a la que Dios le ha dado. Quinto deseo impío, versículo 14. Y seré semejante al Altísimo. Muchas veces se dice, yo lo he oído y es posible que vosotros también lo hayáis oído alguna vez, que Satanás quiso ser como Dios. En ningún lugar de la Escritura se dice eso. Se dice que quiso ser semejante al Altísimo. Vas al libro de Génesis. Capítulo 1, capítulo 2. La creación. Y dice que Dios tomó una decisión, una determinación cuando creó al hombre y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Muy bien. Imagen y semejanza. Imagen tiene que ver con la condición moral. Hagamos un hombre moral. Segundo, semejanza tiene que ver con gobierno, con practicar la autoridad. Por eso cuando dice que sea semejante a nuestra imagen o hecho a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, Dios está diciendo sea capaz de gobernar. E inmediatamente Dios dice al hombre y a la mujer, señorearos, sojuzgad la tierra, gobernad. Ahora, Satanás no dice que quiere ser igual, él no puede ser igual a Dios, no puede ser omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente, pero puede ser semejante al Altísimo. ¿Cómo? En un gobierno paralelo que no rinda cuentas al Señor. ¿Cuál es la consecuencia de la caída? Tenemos que volver nuevamente a la profecía de Ezequiel y al versículo 16 del capítulo 28. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
Dios tomó a ese ser y lo sacó del ministerio celestial que tenía. Lo sacó de las piedras de fuego. Dije al principio de estas reflexiones sobre los ángeles que hay un nombre que los hebreos usaban, Ofanim, que significa piedras de fuego. Puede ser que sea un orden de ángeles. Tampoco tengo ninguna base bíblica para decirlo. Pero lo que sí es cierto es que en esos ángeles que están en torno al trono de Dios para servirlo y adorarlo, Satanás paseaba en medio de ellos y Dios lo sacó de ahí, porque no podía un pecador estar en la presencia del Santo. Destituido de la presencia de Dios y derribado a tierra. Mira el versículo final, la parte final del versículo 17. A causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Es decir, en lugar de ministerio en el cielo, juntamente con los otros ángeles, Dios lo reduce, lo manda, lo sitúa en la tierra. En el aire atmosférico ha establecido Satanás su gobierno. Satanás gobierna sobre los reyes de la tierra, sobre las naciones de la tierra, desde una posición en el aire. Y ahí en el aire, piensa un poco, se va a producir un acontecimiento que va a molestar tremendamente a Satanás. Y es el encuentro de Cristo con la iglesia. Seremos arrebatados, juntamente con los que resucitan, seremos todos arrebatados en el aire para estar con el Señor. Y ahí en ese lugar donde Él gobierna, se producirá el encuentro entre Cristo y la iglesia. Satanás tiene varios nombres. Al principio de todo, Lucero, hijo de la mañana, y se le llama Lucifer en algunos lugares de la Escritura, como es en Isaías 14. Se le llama también Satanás, que significa adversario, y que definen esos nombres su oficio perverso, adversario no solamente de Dios, en contra de Dios, sino adversario de los hermanos. Se le llama demonio o diablo, que significa el calumniador. Se le llama Belcebú, dios del estiércol o dios de las moscas, hablando de su repugnante, simbólicamente de su repugnante olor por causa del pecado. Se le llama Belial, paréntesis. Nadie diga, por favor, que Pérez Millos dice que Satanás huele mal. No. Es un simbolismo bíblico para hablar de algo que es repulsivo, que es repugnante. Ahora, tiene nombres también de posición. Se le llama el maligno porque vive practicando el mal y induce al mal. Se le llama el tentador porque quiere hacer caer a los hombres en el pecado. Se le llama el príncipe de este mundo. Veremos un poco más de esto adelante. El Dios de este siglo. El príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, versículo 2, el príncipe de los demonios, y hay otros nombres que se relacionan con su carácter. Por ejemplo, Satanás, que procede de Satán, que significa adversario, diablo, que significa calumniador, serpiente antigua, alusión diabólica a la tentación, a la primera tentación en donde nuestros primeros padres cayeron. Se le llama el gran dragón también, como un elemento repugnante y que produce temor. Se le llama el maligno, el destructor, en fin, tiene un montón de nombres que la Biblia da a este personaje. Se le llama el engañador. No solamente engaña para hacer caer en el pecado, de una forma, yo digo, violenta. Engaña pervirtiendo la palabra. No hay personaje que busque desvirtuar la Biblia más que Satanás. Y las características actuales de Satanás son, como acabo de mencionar, que el pecado está arraigado en su corazón. Y el Señor Jesús dijo a los judíos que querían matarle: vosotros sois hijos de Satanás, del demonio, porque queréis matarme. Satanás es homicida y mentiroso, o padre de mentira. Uno de los oficios tremendos de Satanás es que es el acusador de los creyentes. Permanentemente está
acudiendo a la presencia de Dios para acusarnos a nosotros. Alguien me preguntaba estos días, ¿cómo es posible que Satanás, siendo pecador, pueda acceder a la presencia de Dios? Bueno, no puede acceder al cielo de gloria, donde Dios se manifiesta de una forma especial, pero la presencia de Dios está en todo lugar, Dios está en todos los sitios. De manera que este perverso está en la presencia de Dios acusando a los creyentes. Y escucha, no lo hace con mentiras, sino con realidades. Exhibe delante de Dios mi condición y dice, mira cómo se comporta, de qué forma vive, cómo se manifiesta. Tremendamente triste para cada uno de nosotros en esta experiencia de una vida limitada en santidad delante del Señor. ¿Tiene emociones propias Satanás? Sí, como todos los ángeles. ¿Conoce Satanás todas las cosas? No. Satanás aprende por experiencia. Voy a poneros un ejemplo. Cuando Satanás quiso eliminar la palabra de Dios y la enseñanza de los apóstoles, ¿qué hizo? ¡Matemos a los cristianos! ¿Y se frenó la expansión del evangelio? No. Dios protege su proyecto. Entonces, prohibamos de leer la Biblia. Y durante tiempo la Biblia estuvo confinada y solamente la podían leer algunos que tenían autorización. En nuestros días, Satanás se da cuenta de que todo cuanto hizo era un camino equivocado. ¿Y qué hace hoy? ¿Quieres Biblia? ¿Cuántas quieres? Puedes tener todas las versiones de la Biblia que te parezcan y comprarte todas las Biblias. Lo importante, lo que Satanás procura, no es que tú tengas Biblias, es que la Biblia te tenga a ti. Y esto es una de las tareas, de las actividades que Satanás está realizando en el mundo de hoy. Tendremos que ir terminando porque ya el tiempo de este programa ha pasado, pero una de las consecuencias pecaminosas de Satanás es la acción que él tiene en contra de la palabra. Satanás es perverso y procura además no solo que la gente, las personas, los creyentes no vivan conforme a la Biblia, sino que ha hecho algo tremendo. Hizo por su deserción, por su pecado, consiguió que la tercera parte de las estrellas del cielo, Apocalipsis 12:4, le siguieran. En Edén menospreció a Dios y mintió acerca de su consejo para que el hombre cayese en el pecado. Hizo que las calamidades cayeran sobre Job, debilitó las naciones, puso el mundo como un desierto, dice la Escritura. Asoló las ciudades del mundo, no abre la cárcel a los presos que él tiene, ató a una hija de Abraham por 18 años enfermándola y encorvándola, quita la palabra del corazón para que no funcione, no actúe conforme a la voluntad de Dios, y es enemigo de Dios y se opone a la verdad de Dios y al gobierno soberano de Dios. Termino. Quiero recordarte que todas las naciones del mundo y sus gobiernos están controlados por Satanás. Estaba viendo esta mañana en televisión a uno de los hombres, de los presidentes de un país grande, que estaba recibiendo los aplausos de un grupo de creyentes evangélicos. Y uno de esos creyentes ha sido puesto como ministro de un departamento de sanación. Y a veces los creyentes pensamos que podemos acudir a la política y que con nuestra acción política podemos controlar a Satanás. Quiero decirte con la autoridad de la Biblia que el mundo no puede gobernarse con la Biblia, porque la palabra de la cruz es locura para los no regenerados. Satanás es el príncipe del poder del aire y el que controla la tierra. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿recuerdas lo que le dijo? No vayas a la cruz. Has venido a por los reinos del mundo y su gloria son míos, porque a mí me fueron entregados. No fueron dados,
Dios dio los mundos, la gloria del gobierno del mundo al hombre, pero el hombre entregó eso a Satanás. Y Satanás actúa en esa posición procurando que el mundo viva de espaldas a Dios. Ya hemos dicho todo acerca de Satanás, ¿qué va? No hemos dicho nada. Simplemente hemos hurgado en la superficie para que podamos comprender la necesidad que tenemos de ir a la Escritura y aprender mucho más acerca de los ángeles y, por supuesto, acerca de Satanás. Que Dios nos ayude y nos libre del maligno. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor